Desde letales samuráis hasta caballeros con armaduras relucientes, estas son las batallas uno a uno más épicas de toda la historia. Comenzando con el número 9, cuando Carlos el Bueno, el conde de Flandes, fue sorprendentemente asesinado en 1127. Todo lo que conocía se sumió en el caos. Las acusaciones volaron por todos lados. La violencia y la guerra estallaron en el vacío de poder. Así que el escenario estaba listo para uno de los combates singulares más épico en toda la historia. Dado que un hombre que se había ganado el apodo de Carlos el Bueno era realmente muy querido, las autoridades buscaban la sangre de todos los conspiradores involucrados en el asesinato del conde. El 11 de abril de ese mismo año, uno de los principales conspiradores fue capturado y ejecutado en Ypres. Pero luego otro posible conspirador fue acusado, Guy de Steenwood, un caballero con una reputación impecable. Guy estaba emparentado por matrimonio con un conspirador, y esto fue suficiente para que otros sospecharan de él. Tadid, uno de sus principales acusadores, fue un caballero llamado Iron Herman. Y una acusación así era motivo de pelea, y pelearon. Se organizó un duelo oficial, y los dos se subieron a caballo para resolver sus diferencias a la antigua usanza. Cabalgaron uno hacia el otro, y Iron Herman estaba a punto de darse cuenta de lo peligroso que era el hombre al que acababa de desafiar. Los movimientos de Guy eran expertos, derrotando a Herman y arrojándolo de su campo. Guy dio vueltas a caballo, observando a su víctima toser y jadear en el suelo con el aire sacado de sus pulmones por el impacto. Cada vez que Herman intentaba levantarse, él golpeaba para mantenerlo en el suelo. Pero esto no había terminado, ni de lejos. Herman aprovechó un momento para sacar su espada y clavársela en el vientre al caballo de Guy, destripando a la criatura y lanzando a Guy hacia adelante, al suelo. Herman preparó su espada manchada de sangre y esperó a que Guy se levantara e hiciera lo mismo para que su batalla continuara. El acero chocaba contra el acero mientras la pelea arreciaba, mientras el agotamiento de ambos hombres chocaba con su pura voluntad de sobrevivir. Herman de Hierro quizá estaba sorprendido por la ferocidad de su oponente, pero ninguno de los dos combatientes tenía idea de lo sucia que se pondría esta pelea. Sus espadas chocaron hasta que ya no tuvieron fuerzas para sostenerlas, y cuando las espadas cayeron al suelo, la pelea se convirtió en una ráfaga de puñetazos y patadas. Guy también demostraría su dominio físico aquí, derribando a Herman de Hierro al suelo hasta dejarlo inconsciente. Como diría un cronista de la época, Herman de Hierro cayó postrado al suelo, y Guy se lanzó sobre él, golpeando la boca y los ojos del caballero con sus guanteletes de hierro. No pasó mucho tiempo antes de que Herman de Hierro fuera un desastre sangriento, con el cráneo roto y la piel partida y sangrando. ¡Pum! 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 Hasta donde Guy podía ver ese día no había nada de hierro en Herman. Mientras el caballero escupía sangre, Guy se permitió exhalar. Bajó la guardia por una fracción de segundo, y eso era exactamente lo que Herman de Hierro estaba esperando. Extendió la mano, metiendo su guantelete de hierro que mayor protegía la ingle de Guy. Agarró un puñado de los testículos de Guy y los apretó con una fuerza aplastante antes de lanzar a Guy por los aires. La parte inferior del cuerpo de Guy se abrió debido a la fuerza. Así es. Ironman literalmente desgarró el cuerpo de Guy al lanzarlo agarrándolo de los testículos. Si esto no fuera ya una herida mortal, Guy aún así había fallado este juicio por combate. Fue arrastrado hasta la horca mientras sangraba profusamente de lo que alguna vez fue su ingle. Le ataron una cuerda alrededor del cuello y lo ahorcaron. No hay duda de que esta fue una de las peleas uno a uno más sucias en la historia de la humanidad. Ya no estaba bien dotado y luego fue ahorcado. Y esa está lejos de ser la única vez que dos hombres con espadas y algunas palabras imprudentes han llevado a una de las peleas más locas de la historia. Número 8. El incidente loco entre Guy de Steenwood y Herman el de Hierro está lejos de ser el único caso de un brutal combate uno a uno iniciado por un noble llamado Carlos, pero esta vez no era un conde. Fue el rey de Inglaterra, Carlos I, en 1641. Sería exagerado llamarlo el rey más querido de Inglaterra, ya que la guerra civil inglesa, que comenzaría al año siguiente, culminaría con Carlos siendo ejecutado por Oliver Cromwell y los puritanos. Pero sin duda sí lo era para un excéntrico hombre del Renacimiento llamado Kenelm Digby, y que Dios te ayude si desobedeces a su rey. Digby era conocido por muchas cosas. Estaba obsesionado con la alquimia y la magia, e hizo una extensa investigación sobre un concepto pseudocientífico llamado el polvo simpático que podía ser vertido sobre un arma para curar cualquier herida que esa arma hubiera causado. Además de ser un aspirante a mago, también era un experto edachín, cuyas habilidades le salvaron la vida y acabaron con la de otros en varias ocasiones.
Si el noble francés Montmorency hubiera sabido todo esto, quizá no habría hablado mal del rey Carlos frente a él en medio de un banquete. Kenelm Digby no podía tolerar que alguien insultara a su amado monarca, y retó a Montmorency a un duelo a muerte con espadas roperas. El francés, siendo él mismo un experto en el arte de la espada, decidió aceptar el reto de Digby. La habilidad sería el único factor que determinaría cuál de los dos vería el día de mañana. Cuando comenzó su duelo de esgrima, sus habilidades parecían estar igualadas. Pusieron a prueba las habilidades del otro, ninguno usando toda su fuerza al principio, atacando y bloqueando, agachándose y esquivando, ganando y perdiendo terreno. Pero a medida que el combate avanzaba, la pelea se volvió más intensa, y Montmorency se dio cuenta de lo en serio que Digby había tomado el insulto contra Charles. Quizás se habría retractado si hubiera tenido la oportunidad en medio del torbellino de espadas danzantes, pero a estas alturas ya era demasiado tarde para echarse atrás. En el cuarto asalto de la pelea, Kenelm Digby notó una abertura y se lanzó, atravesando el pecho de la Rose desde abajo, hasta que salió por la garganta del francés. La sacó, y Montmorency cayó al suelo muerto. Digby sería encarcelado por la Cámara de los Comunes por matar a Montmorency, pero sería liberado, y su habilidad con la espada le salvaría la vida algún tiempo después en una pelea callejera en España. Algunas personas simplemente atraen este tipo de cosas. Pero a veces un duelo no es algo espontáneo. Quizás sea una tradición cultural de siglos de antigüedad, con resultados extremadamente brutales. A menudo se ha dicho que viviríamos en un mundo con menos guerras si los hombres que las declaran tuvieran que pelearlas. Chech. Pero hay una antigua costumbre rusa que pone en duda esto. El bash na bash, que significa uno contra uno, un mecanismo para evitar que las disputas tribales se conviertan en derramamientos de sangre masivos. En un bash na bash, en lugar de que las fuerzas de dos drusinas rivales entraran en una guerra total, los líderes se enfrentaban en un conflamfalut bajo términos acordados para resolver la disputa en una batalla a muerte. No hubo un bash na bash más famoso que el que se dio entre el príncipe Mstislav el Valiente de Chernigov y el príncipe Radesia de Kosogia. Sus tribus habían estado durante mucho tiempo especie de guerras y contraataques que había dejado a muchos muertos a lo largo de los años. Las cosas llegaron a un punto crítico en 1022 cuando las fuerzas se encontraron por pura casualidad durante una campaña en el territorio de los alanos. Ahí, Mstislav y Radesia pudieron hablar. Quizás podrían terminar con los horrores entre sus pueblos en un honorable Vashna que dejaría solo a uno de ellos muerto y permitiría que generaciones de sus pueblos continuaran. Se hizo el trato, pero el príncipe Radesia, un hombre enorme como una montaña, puso solo una condición: que el duelo fuera sin armas. Lo decidirían a la manera de sus antepasados, con huesos rompiéndose bajo los. Esto pondría a Mstislav en desventaja porque Radesia no solo era enorme, sino que también era conocido por su fuerza casi sobrehumana. Aún así, Mstislav aceptó y los dos hombres se quitaron las camisas. Mstislav hizo una oración silenciosa a la Virgen María y la pelea comenzó. Se enfrentaron en uno de los combates mano a mano más violentos que las vastas llanuras de la Rus hayan visto jamás, con sus dos ejércitos reunidos como testigos. Mstislav, a pesar de su menor estatura, luchó ferozmente con golpes que magullaban la carne y quebraban costillas. Radesia parecía absorber los golpes de Mstislav, agarrando al príncipe rival y estrellándolo contra el suelo como si fuera un muñeco de trapo. Pero Mstislav nunca se detuvo. Los minutos se convirtieron en horas mientras los soldados observaban a sus líderes destrozarse entre sí como osos salvajes. Forcejeando, rompiendo, golpeando, parecían soportar más allá de los límites del dolor humano, de la ferocidad humana, pero aún así seguían luchando. Aún así, mientras Mstislav empezaba a cansarse y a sentir el dolor de sus heridas, Radesia todavía tenía fuerzas de sobra. Si esto seguía así, solo terminaría de una manera con Radesia, estrellando el cráneo de Mstislav contra el suelo, como si fuera un coco. La única manera en que Mstislav podría cambiar el rumbo sería rompiendo una de las reglas más sagradas de su cultura, el honor del duelo acordado. Aunque algunos detalles de la historia cambian dependiendo de las lealtades de quien la cuenta, muchos coinciden en que Mstislav desenvainó una daga oculta, derribó a Radesia al suelo y le asestó un golpe mortal en algún lugar del torso. Las fuerzas kosogianas quedaron horrorizadas y con la violación del acuerdo parecía que podría estallar una guerra total. Sin embargo, una masacre fue evitada por alguien inesperado, el propio Radesia. Con su muerte, esperaba que el derramamiento de sangre entre sus dos pueblos llegara a su fin. Mstislav atribuyó su victoria a la gracia de la Virgen María y más tarde construiría una iglesia en el sitio de la batalla. Mstislav también tomaría cautivos a la viuda de Radesia y a sus dos hijos y más tarde los bautizaría como cristianos. La épica Bash na Bash resonaría durante 1000 años en la cultura de Rus, incluso hasta hoy.
Y algo similar se puede decir de una de las peleas más impresionantes de uno de los monarcas más rudos de Escocia. Número 6. Uno de los momentos más significativos de la guerra en la historia de Escocia fue la batalla de Bannockburn. Robert Bruce, rey de los escoceses y luchador por la libertad de su pueblo, se enfrentó a las fuerzas del rey Eduardo II de Inglaterra. El resultado de esta batalla decidiría el rumbo completo de la Guerra de Independencia de Escocia. También resultaría contener uno de los momentos más brutales y violentos de combate singular en toda la historia. Sir Henry de Bowen fue uno de los miles de soldados que salieron al campo de batalla ese día. Miembro de la vanguardia de la caballería pesada inglesa, con un enorme corcel y una lanza larga y mortal. Como sobrino del conde de Hereford, era el caballero de brillante armadura por excelencia. Esta iba a ser su primera gran batalla, y esperaba que ahí comenzaría su legendaria carrera como guerrero. Qué mejor comienzo para una historia así que matar a un rey enemigo. Fue al principio de la batalla de Bannockburn cuando Sir Enrique tuvo al rey Roberto en la mira, montado en un pequeño palafré. Con una armadura mínima y nada más que un hacha en la mano, era un blanco fácil. Sir Enrique cargó hacia el rey Roberto, decidido a atravesarlo con su lanza y terminar la guerra de independencia ahí mismo. Pero el rey Roberto lo vio venir y no iba a caer sin pelear. Después de todo, Roberto tenía más que solo sus deberes como rey que considerar en esta batalla. Su familia estaba en juego, su esposa, sus hijas y su hermana estaban cautivas. Necesitaba ganar esta batalla si quería tener la ventaja para obligar a Inglaterra a liberarlas, y no iba a dejar que Sir Enrique se lo quitara. Los dos se lanzaron el uno contra el otro en medio del campo de batalla, mientras los soldados de ambos bandos observaban asombrados. Sir Enrique apuntó su lanza de manera recta y precisa, su armadura de placas brillando bajo la luz. Pero una armadura brillante no gana peleas. La habilidad pura sí. Cuando Sir Enrique se acercó, el rey Roberto esquivó el ataque a la perfección, dejando que la lanza pasara inofensivamente a su lado. El impulso de Sir Enrique lo seguía de cambiar de rumbo ahora, exactamente como estaba planeado. El rey Roberto se puso de pie en los estribos, elevándose a una altura impresionante, levantó su hacha y luego la bajó en un movimiento fluido y decisivo. El filo mortal del hacha atravesó el casco de Sir Enrique, le destrozó el cráneo, le partió el cerebro y le dividió la cabeza en dos como si fuera un melón. El rey Roberto golpeó a Sir Enrique con tanta fuerza que el mango de su hacha se rompió, y Sir Enrique se desplomó desde la parte trasera de su caballo sobre el pasto, hecho un amasijo sangriento. Al presenciar esto, los escoceses estallaron en vítores eufóricos, sabiendo que su rey era un verdadero guerrero que los guiaba hacia la victoria. Los ingleses, que veían a Sir Enrique como una estrella en ascenso de la caballería, estaban horrorizados y desmoralizados, lo que resultó en una victoria decisiva para los escoceses. ¿Qué dijo el rey Roberto Bruce sobre todo esto? Estaba triste por haber arrimado de su hacha favorita. Y cuando se trataba de poner a los jóvenes insolentes en su lugar, y ese lugar era su tumba, solo había un hombre que podía igualar a Roberto Bruce. ¿Qué tipo de persona tienes que ser para que el samurái más letal de todos los tiempos se refiera ahí como el espadachín más fuerte al que jamás se haya enfrentado? Tendrías que ser el maestro del estilo de espada de la golondrina. Un hombre noble que manejaba, con precisión quirúrgica, su preciada katana familiar, Sasaki Kojiro. Era considerado el único, esta salvaje que era Miyamoto Musashi. Musashi era un veterano que llevaba el combate en la sangre. Había matado a un samurái, consagrado a los 13 años sin siquiera usar una espada. Derrotó al hombre con su fuerza bruta y tamaño antes de aplastarle el cráneo con un pedazo de madera. En las décadas siguientes, había sido un hombre salvaje errante, vagando por Japón después de hacerse adulto en las grandes batallas de la época. Buscaba a samuráis fuertes para poner a prueba sus habilidades, los vencía y humillaba con su estilo extraño y poco convencional. A veces vencía dojos enteros de samuráis en entrenamiento al cisnes, solo para demostrar su superioridad. Vivía solo por la emoción de pelear y matar, y la leyenda decía que rara vez, si es que alguna vez, se bañaba. Se te acercaba con una túnica sucia, el cabello grasoso atado, los ojos oscuros brillando con malicia, y te retaba a lo que inevitablemente sería el último duelo de tu vida. Y eso fue exactamente lo que pasó entonces en 1612 cuando escuchó los rumores sobre el contraataque de la golondrina que Sasaki Kojiro que había perfeccionado, una técnica al movimiento de la cola de una golondrina. Musashi pensó que podría ser un oponente interesante, así que le pidió debatirse en duelo con Sasaki. Cuando le concedieron el permiso, todo quedó listo para uno de los duelos de samuráis más famosos de la historia. Pero nadie, excepto el propio Musashi, podría haber predicho cómo se desarrollaría esta legendaria batalla entre dos maestros espadachines.
La pelea estaba programada para las 8 de la mañana isla cerca de Ogura. Sema Sasaki, respetando a su oponente, llegó allí con su séquito y los oficiales que juzgarían la pelea horas antes. Esperaron y las 8:00 AM llegaron, pero Musashi no apareció por ningún lado. Sasaki se sintió insultado, pero quizá también un poco aliviado. Quizá Musashi se había acobardado, temiendo que Sasaki fuera quien pusiera fin a su ilustre y sangrienta carrera. Pero no, en realidad Musashi solo estaba dormido cuando lo encontraron. Le trajeron un tazón de agua para que se lavara, y él simplemente se la bebió, antes de bajar tambaleándose medio dormido hacia el bote. De camino a la isla, no parecía tener ninguna preocupación en el mundo. Usó una cuerda de papel para sujetar las mangas de su kimono y usó un cuchillo para tallar un filo afilado en uno de los remos de repuesto. El barquero debió de pensar que Musashi había abierto la cabeza, pero él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando el bote llegó a la orilla, el famoso demonio de la espada pareció despertar dentro de él. Saltó del bote y corrió hacia Sasaki antes de que los oficiales siquiera tuvieran tiempo de regañarlo por su tardanza. Sasaki desenvainó su espada, confundido porque su oponente solo estaba armado con un remo, y Musashi gritó: «Ya no te servirá de nada». Es cierto en muchas artes marciales que el guerrero que ataca primero suele ser el que pierde. Se expone demasiado, le da a su oponente la máxima ventaja: información. En el puro pánico de la escena caótica, Sasaki cayó en la trampa de atacar primero, bajando su espada en lo que debió haber sido un golpe mortal. Pero con un movimiento sencillo, Musashi desvió la espada de Sasaki con el remo y canalizó toda su energía en un solo y decisivo contraataque. El filo afilado del remo encontró el cráneo de Sasaki y lo partió, matándolo al instante. Mientras el pionero del contraataque de la golondrina caía al suelo frente a los oficiales atónitos, Musashi hizo una simple reverencia y se fue. Para el ojo inexperto, habría parecido una muerte fulminante, pero Musashi luego describiría a Sasaki como uno de los mejores oponentes que había enfrentado. Palabras amables para un hombre cuyo cráneo partiste en dos con un remo. Una cosa es cuando dos asesinos profesionales se enfrentan. Otra muy distinta es cuando solo son dos hombres comunes llevados al límite. No sería un video sobre batallas épicas uno a uno en la historia sin un buen tiroteo al estilo americano. Un buen ejemplo de esto es lo que sucedió en Savannah, Georgia, en 1832, acabó en un derramamiento de sangre. Philip Minnis no siempre fue un hombre violento. De hecho, era médico y heredero de una antigua familia de Savannah. También era judío, lo que se volvió motivo de resentimiento para otro local llamado James Jones Stark, miembro de la legislatura estatal de Georgia. Durante meses se informó ampliamente que Stark hacía comentarios antisemitas y crueles sobre Minnis a sus espaldas, aunque curiosamente Stark nunca se atrevía a decirlo cuando estaba en presencia directa de Minnis. Siempre tenía excusas y disculpas que ofrecer en ese momento. Sin embargo, el simple hecho de que pudiera o no haber ofrecido una disculpa se convirtió en un tema central para Stark. Negó públicamente haberle pedido disculpas a Minnis por cualquiera de las cosas horribles que había dicho sobre él. Esto se volvería en contra de Stark cuando Minnis le escribió una carta y dos exigiendo satisfacción en forma de un duelo. En términos generales, se acordó un duelo, pero los dos hombres desagradables de Savannah y sus segundos, los hombres que aceptaron ayudarlos en el duelo, no pudieron ponerse de acuerdo en los. Stark y su segundo, Thomas Wayne, querían que se enfrentaran con rifles, pero Minnis y su segundo, Charles Spaulding, afirmaron que el rifle de Minnis todavía estaba siendo reparado en ese momento. Sin embargo, Stark no aceptó esto como respuesta. Él y Wayne fueron solos al lugar del duelo, dispararon su rifle al aire y declararon que habían ganado el duelo. Difundieron rumores de que Minnis había abandonado el duelo porque era un cobarde. Naturalmente, Minnis no estaba nada contento cuando se enteró de todo esto. Las tensiones entre los dos siguieron sin tregua aumentando hasta que tuvieron su enfrentamiento final en el bar del hotel de la ciudad el 10 de agosto. Ahí, Minnis acusó a Stark de ser un cobarde por la forma en que se comportó durante el duelo. Algunos dicen que Stark intentó sacar un arma en ese momento. Otros dicen que lo que hizo Minnis fue sin provocación, más allá de las crueles palabras y acoso. Pero lo que sabemos con certeza es que Minnis sacó su propia arma y disparó un tiro en el pecho de Stark, matándolo al instante. Minnis sería juzgado por asesinato, pero el jurado se inclinaría a su favor, dictando un veredicto de no culpable. El fantasma de Stark se ha convertido en una figura del folclore local de Savannah y se dice que hasta el día de hoy ronda el hotel de la ciudad. Pero cuando se trata del lugar donde el folclore y los hechos se encuentran, nada se compara con la absoluta locura de nuestra próxima batalla épica uno a uno. Número 3. Es uno de los eventos más polémicos en la historia de Tailandia. Dos soberanos rivales se enfrentaron uno contra el otro sobre lomos de elefantes. Sin duda, uno de los conceptos más impresionantes en la historia de la humanidad.
Parece que no hay dos historiadores que estén de acuerdo en detalles exactos. Hubo un incidente loco en el que un historiador fue amenazado con cargos criminales por cuestionar estos detalles, pero la leyenda se ha vuelto mucho más grande que cualquier detalle menor. Una de las ambiciones de toda la vida del príncipe heredero Ming Yisua de Birmania, era invadir y conquistar con éxito Siam, lo que hoy es Tailandia. Llevó a cabo 5 invasiones fallidas entre 1593. Sería la última de estas 5 invasiones la que le daría a Ming Yisua es un lugar eterno en la mitología popular tailandesa, cuando se encontraría con el rey del campo de batalla. Una versión dice que el rey Naresuan avanzó montado en un elefante, lanzando un desafío a su oponente entre los birmanos. ¿Qué está haciendo nuestro augusto hermano mayor parado a la sombra de un árbol? Sal y batámonos en un duelo a lomos de elefantes por el honor de nuestros reinos. Esa es una de esas ofertas que simplemente no puedes rechazar. Ya sea que un duelo de elefantes entre los dos haya sido declarado formalmente o no, múltiples relatos corroboran que ambos gobernantes se lanzaron directamente uno contra el otro montados en sus elefantes, listos para luchar hasta la muerte. Como una justa medieval, los dos se lanzaron al ataque. La versión más popular de todas las historias afirma, golpeando el casco de Naresuan, pero el golpe rebotó. Ming Yi no tendría tanta suerte. Naresuan hirió gravemente a Ming Yi, causándole la muerte. Sangró hasta desplomarse sobre su elefante, un cadáver real, un final apropiado para un legado de fracasos. No hay ningún elemento mítico en nuestro siguiente caso de combate singular extraño. Sabemos con certeza que es 100% real y 100% una locura. Número 2. Gaston de Deferre contra René Rivière. Una vez estalló una pelea entre dos políticos franceses que pronto terminaría en un derramamiento de sangre. Los combatientes eran Gaston de Ferre y René Rivière, y eran conocidos por tener discusiones explosivas sobre asuntos políticos. Las cosas se salieron de control cuando Gaston de Ferre dijo, hacia el final de una de sus famosas disputas, y eso fue simplemente demasiado. Rivière, a pesar de que estaba a punto de casarse, retó a Gaston de Ferre a un duelo para recuperar su honor. El arma sería la espada de esgrima más larga disponible. Gaston de Ferre prometió que heriría a Rivière de tal manera que arruinaría su noche de bodas. Sus colegas políticos no los disuadieron de tomar este enfoque tan conflictivo para resolver el problema. De hecho, otro político, Jean de Lipkowski, fue quien ofició el duelo. Por suerte para ambos hombres, el duelo no era a muerte, solo para saldar honor. Ambos hombres morirían más tarde de viejos. Quizá te estés preguntando qué hace que este sea un duelo particularmente épico y memorable. La clave aquí es el momento. Sucedió en 1967. Así es. Dos políticos franceses tuvieron un auténtico duelo de espada a finales de los años 60, mientras los Beatles lanzaban discos, y la guerra de Vietnam seguía en curso. Di lo que quieras sobre Francia, no se puede negar que mantienen vivas las viejas tradiciones con un cierto toque dramático. Número 1. En una vasta y complicada historia de duelos brutales 1 a 1, pocas personas fueron tan destacadas como el 7º presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson. Algunos relatos dicen que pudo haber peleado hasta 100 duelos en su vida, muchos de los cuales fueron violentos y una locura. La verdad es que en realidad solo participó en unos pocos duelos oficiales, pero estaba listo para irse a los golpes o sacar armas por casi cualquier cosa. En 1806 atacó al abogado de Virginia Thomas Swan y le dio una paliza brutal. Unos meses después, se batió en duelo con Charles Dickinson, un tirador profesional que era ampliamente temido por su habilidad en los duelos. Dickinson le disparó primero, pero Jackson sobrevivió y lo mató un momento después. Viviría con la bala de Dickinson aún en su cuerpo por el resto de su vida, un recuerdo de su asombrosa habilidad para burlar a la muerte incluso en las circunstancias más improbables. ¿Por qué se metió en este duelo mortal con Charles Dickinson? Primero, se enfrentaron por un pago fallido de una apuesta de caballos. Pero Dickinson fue demasiado lejos al insultar a la esposa de Rachel, a quien él quería mucho. Jackson era famoso por su mal genio y por lo rápido que resentía insultado, como muchos descubrirían de la peor manera. Al año siguiente, persiguió a otro especulador de tierras por las calles después de una discusión, sacó su bastón, que tenía una espada oculta, y lo apuñaló con ella. El especulador sobrevivió y más tarde llegarían a hacer negocio. Realmente, no podías guardar rencor por ser apuñalado en la calle en esos días. Era poco profesional. El biógrafo de Jackson diría más tarde que la propensión de Jackson hacia la violencia fue una característica de toda su vida. Nacida en parte de su ascendencia cultural, en parte de su personalidad y en parte de su infancia en los Waxhaws, las expectativas de estos clase alta sureña acentuaron esta tendencia.
Jackson utilizó la violencia durante estos años para establecer su reputación como un caballero honorable. Y si eso es cierto, este ha sido indudablemente un video lleno de caballeros sumamente honorables.